Vamos a escuchar a Ángel. We will listen to Angel. Amen. Amen. Gracias, profeta. Thank you, Prophet, Gracias por sus oraciones también, porque han sido Thank you directas en mi vida. for your Gracias. prayers. Me han bendecido. They have blessed me. Lo que pasó el miércoles pasado, What happened last Wednesday? yo estaba bien con eso. Yo me sentía tranquilo. Yo decía, bueno, ok. I was Si el espíritu okay. se está moviendo, I was calm. eso es I lo que se said, necesita en la casa, if ¿verdad? the Spirit is moving, that's what we need in this house. So, amén. So, amen. Hermano, Dios les bendiga. God bless you. Apóstol, gracias por su Apostle, thank you palabra cuando la necesito, for your word when I need it, por sus consejos. for your counsel. Hermano, gracias por su amor fraternal. Cuando uno viene a la casa, eso es una bendición. Thank you for your love, brethren. When you come to the house, that's a blessing. A veces estamos nosotros en nuestros trabajos y haciendo nuestras cosas, Sometimes we're at work, we're doing our own things, en nuestros afanes. and just our issues, our daily Yeah. ongoings. Y es como vamos al mar, And it's like when we cuando vamos a la go playa. to the beach, Es como un salitre que se nos pega, todas esas cosas y esos problemas. it's like all of those things that just get stuck Se to siente uno us. incómodo. ¿Cuántos han ido a la playa y sentido eso? You feel uncomfortable? How many of you have No te gone to metes a la the playa, beach? pero tú te sientes el sal encima y Don't la get brisa te está you dando, feel toda esa that sal y la arena. salt and that sand and that breeze. Te sientes incómodo. You feel uncomfortable. Y cuando eso pasa cuando estamos afuera trabajando, todos esos afanes, And that happens when we're out there and all of the vain things. las chicas a veces reciben esos girls piropos que son incómodos. Sometimes receive those uncomfortable compliments. Son incómodos. They're Eso es uncomfortable. harassment, right? Yes, it is. This is acoso. Y a los chicos también le pasa. But guys, it happens to them as well. A los chicos le pasa los harassment también. Lo que pasa es que Les nosotros somos sucede el hombres. acoso. We shake it But, off. we're guys. Nos sacudimos. Pero cuando venimos a la casa de Dios But when we come to the house of the Lord y tú recibes un Dios te bendiga and you receive a God bless de you un hermano, of a brother, eso es como un balde de agua fresca. Y that's quitas esa like sal. fresh water and it takes off that salt. Y es una bendición estar en la casa de Dios. And it's a blessing No- to no be in lo the toman house of the poco Lord. estar aquí porque I don't nos take it for refrescamos. granted Recibimos una bendición, nos vamos bendecidos de aquí. because we receive a blessing, we leave here blessed. Y quiero hablarles hoy And I want to speak to you today del Espíritu. of the Spirit, Eso que nosotros cargamos. that which we carry. Y yo le puse por tema el factor espíritu. And I titled it the Spirit Factor. Yes. El espíritu es una parte del ser humano. The Spirit is a part of the being, a human being. Es aquello It's that que reúne los dones y los talentos espirituales which gathers the spiritual talents and gifts de cada persona of each person para ponerlos al servicio de la iglesia to put him at the service of the church y lograr el propósito de Dios. and fulfill the purpose of God. El espíritu, The Spirit, cuando nosotros nacemos, when we are born, Dios nos hizo espíritu. God made us a spirit. Dios nos hizo un alma God made us a soul y un cuerpo. and a body. Cuando hablamos del factor espíritu, When we talk of the Spirit factor, es porque es necesario prestar importancia al Espíritu Santo. it's because it's necessary to pay attention and importance to the Holy Spirit. Muchas veces hablamos del alma y de sus funciones. Many times we speak of the soul and of its functions. Hablamos del pensamiento, hablamos de las emociones, hablamos de We speak of the thoughts, of the emotions, los sentimientos. of feelings. Esos son parte del alma, eso es lo que hace el alma. Those Tienen are- esa función, ¿verdad? Those Mucha are gente part sabe of eso. the soul that has that function. Pero también But tenemos una función en el espíritu. we also have a function in the Spirit. El espíritu tiene comunión, The Spirit has communion. el espíritu tiene conciencia, The Spirit has a conscience. el espíritu tiene intuición. It has intuition. Eso es lo que hace el espíritu, esa es la obra del espíritu. That's the work of the Spirit. That's what it does. Eso es lo que hace cuando tú le prestas atención al espíritu, That's what it does. When you pay attention to the Spirit, tú estás prestando atención a la parte más profunda de tu ser. you're paying attention to the deepest part of your soul. Así que vamos a en la palabra, por favor. So we're going to go to the Word, please. Romanos 8:2 al 4. Romans 8, Ocho. 2 to 4. To 4. La palabra dice, The Word says, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Because the law of the Spirit of life in Jesus Christ has Pongan freed atención a me esa frase que dice ley del espíritu de vida. from the law Hay que of prestar atención a sin eso. and of death. Porque, el versículo 3 dice, porque la que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Because what was impossible for the law, because it is weak in the flesh, God, sending his only Son in the likeness of flesh and sin, and because of sin, condemned him to sin in the flesh, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. so that the righteousness of the law may be fulfilled in us, Que no andamos conforme a la carne, that we no longer walk in the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. La ley del Espíritu de vida. The law of the Spirit of life. Eso es That cuando is when la vida tiene una forma de ser, la vida tiene una sustancia. the life has a way of being, it has a substance. Cuando nosotros nacemos tenemos que crecer. When we are born, we have to grow. Eso es ley de vida. That is the law of life. Cuando nosotros nacemos, crecemos, When we are born, we grow, nos hacemos grandes, we become big, maduramos, we mature, aprendemos, we learn, nos hacemos sabios algunos. some become wise. Eso es ley de vida. That is the law of La ley life. de vida quiere decir que vamos a crecer, The law of life means we're going to grow. vamos a hacernos We're going to become personas grandes grown people, y vamos a multiplicarnos. and we're going to multiply. Eso es ley de vida. That's the law of life. Pero aquí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. But it says here that the law of life in Jesus Christ has set me free from the law of sin and death. Eso quiere decir que vamos a crecer. That means that we're going to grow. Cuando estamos en el Espíritu tenemos que crecer en el Espíritu. Eso es ley de vida. When we're in the Spirit, we have to grow in the Porque eso es lo Spirit. normal. That's the law of life because that's Cuando estamos normal. en el Espíritu quiere decir que nos vamos a fortalecer en el Espíritu. When we are in the Spirit, it means we're going to be strengthened in the Cuando Spirit. estamos en el Espíritu quiere decir que vamos a madurar en el Espíritu. When we're Eso in es the ley de Spirit, vida. it means we're going to mature in the Spirit. That's the law of life. La ley The law no hizo posible que tuviéramos vida. didn't make it possible for us to have life. Pero la ley del Espíritu hace posible que sí tengamos vida. But the law of the Spirit makes it possible for us to have life. Cuando nosotros prestamos atención When- al factor espíritu, When we pay attention to the Spirit factor, nosotros estamos prestando atención a sus funciones, we're paying attention to its functions, que es la comunión, el primero. which is communion, the first thing. Así como nos comunicamos con el mundo físico por medio del cuerpo natural, Just as we communicate with the physical world through our natural body, también tenemos comunión con el mundo espiritual mediante el Espíritu. we also have communion with the spiritual world through the Holy Spirit. Para tener comunión íntima con Dios, tenemos que estar de la misma naturaleza con Dios. And to have intimate communion with God, we have to be of the Tenemos que same entender que nature. Que una función del Espíritu es la comunión. We have to understand that a function of the Spirit is La communion. comunión es hablar con Dios. The communion is speak with God. La comunión es It is sentarse to sit y cenar con Dios. and dine with God. Usted sabe, tener esa comunión íntima, You know, in that intimate tener communion, ese sentir que Dios existe. to have that sense that God exists. La palabra dice The word says que cuando nosotros estamos en comunión, that when we are in communion, estamos we are manifestando la gloria de Dios. manifesting the glory of God. Amen. Cuando estamos en comunión, When we are in communion, estamos escuchando a Dios. we are hearing God. Cuando estamos en comunión, When we are in nos communion, acercamos a Él creyendo que Él existe. we draw near to Him believing that He exists. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, So when we have communion with God, yo le digo que es el primer paso a andar en el Espíritu. I say that that's the first step to walking in the Spirit. Es el primer paso It's the first step para estar for us to be manifestando las cosas de Dios. manifesting the things of God. Cuando estamos en el Espíritu, When we are in the Spirit, empezamos a we start to have, a escuchar la conciencia. we start to Cuando listen to our nosotros conscience. prestamos atención al Espíritu, tenemos que prestarle atención a la conciencia. When we pay attention to the Spirit, we pay attention to our conscience. La conciencia no es nada más y nada menos que la voz que el Espíritu tiene para Our conscience is nothing more and nothing less than the voice that the Spirit has
para guiarnos. to guide us. Es como cuando estamos en nuestros trabajos y estamos trabajando It's like when we're at work and we're working y alguien nos dice algo y tú sabes que tú no someone puedes, says something. tú no puedes you know- reaccionar de una forma porque you la know- conciencia no te deja. Dice, si tú dices lo que vas a decir, vas a And hacer you algo know, malo. you can't react the way you want to because your conscience tells you if you say what you want to say, you're going to do something bad. La conciencia The conscience nos conduce. it conducts us. La conciencia Our conscience, nos para it stops us cuando como pensamos hacer algo malo. when we think of doing something bad. La conciencia es la que nos detiene y nos dice, no hagas eso. The conscience holds us back and says, don't do that. Cuando nosotros prestamos atención a la conciencia, When we pay attention to the conscience, estamos oyendo la voz del Espíritu. we're listening to the voice of the Cuando Spirit. nosotros prestamos a la voz, atención a When lo we- que dice el Espíritu, When we pay attention to what the Spirit says, estamos caminando we are walking conforme a lo que Dios quiere en nosotros. according to what God wants of us. Mire, cuando en mi trabajo a veces uno está trabajando, ¿verdad? Y What- hay gente que When I'm at work no es sometimes, and fácil. I'm working and there's people they're not easy. Te maldicen, They curse te you, dicen cosas, they tell you things, pero tú dices, but you say, yo no lo voy a maldecir. I won't curse them. Porque si tú lo maldices, tu conciencia se va a molestar contigo. No sé Because si me entienden. If you curse them, your conscience is going to Te va a decir, no hagas, hiciste algo malo. get annoyed with you. They're going to say, you did something bad. Dijiste algo que no tenías que decir. You said something you shouldn't have said. Cuando tú dices, y cuando tú estás en ese momento con el Espíritu y el Espíritu te está diciendo, no hagas eso, hiciste algo malo, And when you're in that moment with the Spirit and Spirit says, don't do that, and you did something bad, estamos viendo que verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu. we see that we're truly guided by the Holy Estamos Spirit. viendo que de verdaderamente estamos siendo We see that we're truly being or we're conducidos being conducted por las cosas de Dios. by the things of God. Dice que los que tienen la conciencia débil It says that those that have a weak conscience, tienen todo les malo, everything is bad for them. todo le está malo, Everything is bad. todo le cae mal. Everything is bad, annoys Porque them dicen, bueno, because they say, well, si ven una persona con el pelo largo y es cristiano, dicen, pero ese hombre es cristiano, se supone que tenga el pelo cortadito. Y if they see a Christian man with long hair, they say, well, that's a Christian su man. conciencia no está haciendo un buen trabajo porque se supone que la conciencia te dirige a ti, no al que está a tu lado. Their conscience is not doing a good job because it's supposed to lead you, not the one beside you. Estamos en la intuición. We're in intuition. La intuición es Intuition is what? es la parte menos obvia del espíritu. It's the less obvious part of the Spirit. Es la parte It's the part que es la más difícil. that is the most difficult. Te voy a decir por qué. I'll tell you why. La intuición es algo, Intuition is something, es la función del espíritu it's the function of the Spirit that conoce, knows, que comprende that y comprehends, percibe algo de manera clara and it perceives something in a clear manner o inmediata sin la intervención de la razón. or in an immediate manner without intervention of reason. Eso está en Corintios 2:11. That's in Corinthians 2:11. Puedo leer del 10. I'm going to read from verse 10. Un momento, escuchen esto. Dice, Dios nos dio a conocer todo por medio de su Espíritu. It said, God let us know everything through His Spirit, Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, because the Spirit of God examines everything, hasta los secretos más profundos de Dios. even the deepest secrets of God. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. No one can know what another person thinks. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Only the spirit of that person knows what that person is thinking. De la misma manera, In the same manner, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. only the Spirit of God knows what God thinks. Cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, When you start to have communion with God, tú empiezas you start a dar un paso
to take a Es step. es como ser un bebé. It's like being a baby. Cuando empiezas a dar ese paso, When you start taking that mire, cuando step, yo empecé Look- yo empecé en estos caminos de Dios, when I started in the ways of God, yo no sabía lo que era hambre. I didn't know what hunger was. Yo no sabía lo que era hambre de sed, I didn't sed de know- justicia. I didn't know what hunger and thirst for righteousness was. Pero yo empecé a tener comunión con Dios. But I started to have communion with God. Empecé a orar. I started to pray. Empecé a buscarle. I started to seek Him. Entonces, ese sentir tan sencillo que yo tenía, So that simple feeling that I had, porque era sencillo, era algo, yo tengo que because buscarlo. it was simple, that it was something I had to look for. Tengo que orar. I have to pray. Eso es el primer paso a algo profundo. That's the first step to something deep. Entonces se activa la conciencia. So your conscience is Y activated. cuando tú empiezas a escuchar la conciencia, And when you start to listen to the conscience, empiezas a escuchar you start to listen lo que Dios quiere para ti. to what God wants for you. Cuando empiezas a escuchar la conciencia, When you start to listen to your conscience, empiezas a dejar de hacer cosas You stop que molestan al Espíritu Santo. you stop doing things that bother the Holy Spirit. Cuando empiezas a escuchar esa conciencia, When you start listening to that como les conscience, dije, like I told si you, tú obedeces tu conciencia, if you obey your conscience, estás escuchando la voz del Espíritu. you're listening to the voice of the Y cuando Spirit. tú le prestas atención al factor Espíritu, And when you pay attention to that Spirit factor, hermanos, el Espíritu Santo lo conoce todo. brothers, the Holy Spirit knows El everything. Espíritu Santo te va a empezar a llevar a caminos y no son caminos de imperfección. He's going to start to take you to paths, and they're not imperfect paths. Son caminos They are paths que el Espíritu Santo that the Holy Spirit sabe que tienes que pasar por ahí, knows that you have to go through them, aunque tú no entiendas. even though you may not understand. Pero cuando una persona empieza a usar la intuición, But when a person starts to use their intuition, el Espíritu lo conoce todo, the Holy Spirit knows aún all, los pensamientos más profundos de Dios. even the deepest thoughts of God. Y cuando el Espíritu Santo And when the Spirit of God empieza a manejar esa parte de la intuición, starts to manage that part of intuition, casi siempre esa parte de la intuición la tienen ejercitada los profetas. almost always El the profeta sabe prophets, cosas y entiende cosas y recibe cosas de Dios que ellos no pueden razonarlo, lo que tienen que decirlo. the prophets have perfected that Mom sabe lo que intuition es because eso. they know things that they receive. María sabe lo que es eso, ¿verdad, María? Mom and Maria, they know those things. Cuando un profeta When a prophet recibe algo de Dios, receives something from God, lo expulsa. they expose saca it. pa' afuera. They take it out. Mi esposa una vez My wife- estaba orando por una hermana Once she was praying for a sister, y ella no sabía lo que le estaba pasando, pero el Espíritu le dijo, ora por ella. and she didn't know what was going on, but the Spirit told her, pray for her. Lo que quiero decir es que la intuición conoce. What I mean is that intuition knows, Y a veces nosotros nos confundimos con el alma. and sometimes we confuse with the soul. Pensamos, We think, eso tiene que ser la simpatía que siento por mi hermana, eso tiene que ser Oh, that has que to la quiero be- mucho y entonces mi Oh. corazón quiere que esté orando por ella. I thought of my sister, so I love her a lot, so my heart wants her to Pero pray lo for que, her. lo que está pasando es, lo But que what's viene happening sucediendo es is, what's going que on tú no estás is recibiendo that you are receiving, you're not receiving una noticia de ella. Es que cuando A tú news no of recibes una her. noticia de ella y tú quieres orar por una persona que tú no sabes nada de la vida privada de ella, It's like casi you- siempre es la intuición. You don't receive news from that Espíritu. person, but you want to pray for them. That's El Espíritu Santo le está intuition. diciendo a usted que ore, The Holy Spirit is telling you to pray, interceda por esa alma. to intercede for that soul. Entonces, So then, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, when we let ourselves be led by the Spirit, recibimos bendición, we receive a blessing. recibimos fortaleza We de parte de receive Dios, strength. recibimos We receive cosas buenas para el alma, good things for porque the sabemos soul, que estamos haciendo la voluntad de Dios. because we know we're doing the will of Por eso yo God. les invito que el sentir más simple que tú tengas en el Espíritu, That's why I invite you that the most simple feeling that you have in the Spirit, no tengas en poco la comunión, do not take communion for no tengas en granted. poco ir de rodillas o Do- irte y sentarte en un sitio solo y hablar con Dios, Do not take for granted being on your knees or sitting alone with God, porque eso te va a dar un paso a las profundidades de Dios. because that's going to give you a step Eso te va a towards activar la conciencia. the deep areas of God. It's going Yo to no activate sabía. your conscience. I Hermano, didn't yo no know. sabía cuando empecé en este camino que era el hambre por Dios, I didn't know when I started in this path what hunger for God was. pero Dios me enseñó But God showed me comunión. communion. Me dijo, He told me, sigue buscándome, continue seeking me, ayuna. fast. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, So when we do that,
estamos siendo guiados por el Espíritu, we're being led by the Spirit, entiende una cosa, understand one thing. Dios te va a guiar God will guide you por situaciones through y situations. te va a poner en situaciones específicas He's going to put you in specific situations. y aún And even so, cuando tú sientas que no estás haciendo lo necesario para salir de esa situación, when you feel like you're not doing the necessary to get out of that tienes que situation, entender que el Espíritu te está guiando you have to understand that the Spirit is y guiding tienes you. que soportar la prueba. And you have to go through that trial. A veces el alma Sometimes the soul, nos juega como, como un truco, it kind of plays a trick on us. porque la palabra dice que cuando Dios hizo al hombre en Génesis, Because the word says that when God created man in Genesis, Dios hizo el hombre del polvo he made him from dust. y sopló espíritu de vida en él And he breathed the spirit of life in him. y vino a ser un alma viviente. And he became a living soul. Entonces nuestra alma está entre medio de la carne y del espíritu. So then our soul is between the flesh and the spirit. Dios hizo carne, God made flesh, espíritu de vida, the spirit of life, y vinimos a ser un alma viviente. and we become a living soul. Entonces nuestra alma So our soul a veces se inclina por la carne sometimes is inclined towards the flesh o se inclina por el espíritu. or it's inclined to the spirit. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you understand? ¿Entienden? Por eso es que es confuso a veces saber si es el That's espíritu why- que nos estás hablando o si es la carne la que nos estás hablando. It's confusing to know if it's the O si spirit son mis sentimientos or if it's my o emotions son mi espíritu. or if it's the spirit talking to me. Pero como el alma está en el medio, But since the soul is in the middle, el alma tiene que recibir de Dios, Yes. el espíritu recibe de Dios, pero tiene que pasar por el alma primero, porque The la parte más spirit- profunda del hombre es el espíritu. the spirit receives from God but has to go through the soul because the deepest part of man is the spirit. So, vean el alma como una puerta. So the soul is like a door. Si tú abres tu corazón, If you open your heart, Dios deposita en ti, en tu God espíritu. deposits in you and Pero in si your tú cierras tu spirit. corazón- But if you close your heart, No hay depósito. there's no deposit. Si tú endureces tu corazón, If you harden your heart, no hay depósito. there's no deposit. Si tú lo abres, If you don't open it, y si tú lo abres, if you open it, hay depósito de Dios. there's a deposit from Mucha God. gente A lot of people, abren su corazón y Dios deposita en ellos, they open their heart and God deposits in them, pero en otro día cierran su corazón. but on the next day they close their heart. Entonces lo que Dios depositó no puede salir, So what God deposited cannot no come puede out. manifestar gloria, It cannot manifest no puede glory, manifestar las bendiciones que Dios está It cannot- para usarlo alrededor de él. manifest the blessings that God wants to use around them. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón But when we open our heart y nosotros dejamos que nuestro corazón and we let our heart abierto open para que Dios deposite, so that God may deposit, entonces nuestra alma then our soul va a manifestar lo que el Espíritu siente. will manifest what the Spirit feels. ¿Me siguen? You follow? Va a manifestar It will manifest. lo que cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, When you receive a word from God, tú te gozas. you rejoice. Esos son los sentimientos. Those are your Cuando tú emotions. recibes When una you- palabra profética y tú te gozas y la crees, When you receive a prophetic word and you rejoice and you believe it, se manifiesta en tus sentimientos, it's, en tu alma. it's manifested in your soul and your feelings. Mire, es más, si tú haces algo que al Espíritu no le agrada, tú Actually, lloras. if you do something Te that lamentas. doesn't please the Holy Spirit, you cry. Eso quiere decir que tú tienes tu corazón abierto a Dios y quieres recibir perdón de Dios It y tú means- y te arrepientes de lo que estás haciendo y Dios quiere bendecirte. It means you open your heart Amén. and you want to repent and receive Tener forgiveness el corazón from abierto a God. Dios no solamente es gozo y bendición, sino que Having eh, your heart open to God not only is blessing and joy, es estar dispuesto but it's being willing a que el Espíritu te dirija. for the Spirit to direct you. Mira, cuando uno se deja llevar por el Espíritu, When you let yourself be led by the Spirit, Dios God te empieza a bendecir, starts to bless te you, empieza a ponerte por camino, starts to put you on a path, que la gente va a ver que tú eres poco común. and people are going to see that they're not as common. Van a decir, este hombre no es como los otros. They're going to say, this man isn't like the ¿Por others. qué? Porque se deja llevar por la conciencia. Why? Because they're being led by their La conscience. conciencia no permite que maldigas a nadie. The conscience doesn't allow you to curse anyone. Tu conciencia no permite que tú deshonres a nadie. Your conscience doesn't let you dishonor Porque sabe anyone que vas a recibir de eso. because you know you will receive from Y eso that. no es bueno para tu alma. And that's not good for your Y por soul. cuanto has caminado en esa obediencia, And since you've walked in that la obedience, gente empieza a tenerte como, wow, este hombre no es común, esta mujer no es común. People Esta start persona to que está en este tipo de trabajo, en el notice- trabajo, no es como los otros. and say, this man, this woman is not like everyone else. Cuando pasa eso, When that happens, por lo menos mi experiencia es que la gente se acerca a mí at least my experience is that people come up to me
Y tengo un muchacho que se acercó a mí hace una semana. And I have a guy that came up to me about a week ago. Me dijo, Ángel, And he said, Angel, yo sé que tú eres cristiano. I know that you're a Christian. Ángel, Angel, me pasó esto. this happened. Tengo un amigo I have a friend, y la novia de mi amigo se me insinuó. and my friend's girlfriend came on to me. Y tú sabes que eso no está bien. And you know that that's not good. Y mi amigo estaba confundido. And my friend was ¿Pero por qué confused. vino a mí? But he came to me. ¿Por qué? Why did he come to me? Porque sabía que nosotros tenemos respuesta de parte de Dios. Because he knows we have an Cuando, answer from cuando tú eres God. poco común en donde tú te paras, When you're not as common where you stand, la gente sabe people know. y necesitan respuesta a sus problemas. And they need an answer to their problems. Le dije, And I said, yo sé que tú sabes que eso está mal. I know that you know that that's bad. Sí, Ángel, pero siento esto. Yes, Cuando la Ángel, veo, but me I pongo a feel temblar. this ¿sabes? when I Muchos see her, I sentimientos start to envueltos shake. y muchas A emociones. lot of feelings involved. Pero tu amigo es más poderoso que esas emociones. But your friend is more powerful than those Tú emotions. sabes que las memorias que tú tienes con tu amigo You know that tienen the que ser más memory importantes que esas emociones. that you have with your friend have to be more important than those emotions. Yo sé que tú quieres que yo te confirme lo que tú sientes, I know that you want me to confirm what you're feeling, pero eso está mal. but that's bad. Tienes que hacer You have to lo correcto. do the correct thing. Él sabía, He knew, pero necesita confirmación de una persona but he needed confirmation from a person poco común, that wasn't as common. una persona de reino, A person of kingdom. una persona A que person carga el espíritu And a y anda person conforme al that walks espíritu. according to the Spirit. Amén. Amen? Se me acercó otro con otro problema feo Someone else came up to me with this ugly problem. y yo dije, wow, And I cuando said, escuché el wow. problema de él, When I heard his problem, me dijo Ángel, he said to me, vi una amiga que tenía en la escuela Angel, I saw a friend that I had at school hace 20 años about 20 years ago, y no puedo dejar de pensar en ella. and I couldn't stop thinking of about her. her. Y era tal punto que tenía problemas con su matrimonio. And I came to the point where he had problems Estaba in his obsesionado, estoy marriage. obsesionado, Ángel me dijo. He said, Angel, I'm obsessed. Y yo le dije, wow, And I said, wow. recibí dos cosas del Espíritu. I received two things from the Spirit. Cuando nosotros estamos conforme al Espíritu, caminando conforme al Espíritu, recibimos When we walk protección de Dios. according to the Spirit, we receive protection from Cuando God. nosotros estamos en el Espíritu, nosotros no recibimos esa clase de problemas. When we walk in the Spirit, we don't Ni receive that kind of obsesión, ni problem. ninguna clase de problema como ese, Or porque estamos obsession. protegidos por Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Because we're protected by God even though we don't understand. Y recibí otra cosa. Then I received something else. Recibí I received una palabra que dice en Mateo, a word that it says in Matthew. cuando dice que cuando los ojos son malos, It says that when the eyes are evil, los ojos son la ventana del cuerpo. they are the window to the soul. Los ojos, The eyes, si nuestro ojo es malo, if our eye is bad, todo nuestro ser está mal. all of our being is bad. So, ese hombre tenía su alma, So that man had his soul Mal. bad estaba viendo He con lo was- que él vio, with what he saw con lo que cuando habló con ella, when he spoke with her. totalmente en tiniebla, estaba He en was- un problema feo. He was in darkness. He was in an ugly Así se problem. estaba llorando. He was crying. Yo le dije, ¿sabes que eso está mal? I said, you know that that's bad. Y sabe And you know que tú no puedes hacer nada de lo que estás pensando hacer. that you can't do anything that you're Él lo thinking sabía, about. pero estaba He- buscando, he knew, but he was looking for. porque a veces cuando nosotros estamos en el mundo, Because sometimes when we're in the world, nosotros hacemos de la conciencia, we make of the conscience, no la escuchamos. we don't listen to it. Yo no la escuchaba. I didn't listen Porque to it. nosotros, todo el mundo tiene conciencia, sean Because buenos o malos. todo el everyone has mundo. a conscience, Dios nos good puso or un bad. espíritu. God put a spirit in us, Pero cuando estamos no estamos en los caminos de Dios, but when we're not in God's way, no la escucha. we don't listen to it. Si tienes que traicionar, traiciona. Si If you tienes que have hacer to algo malo, betray, lo you hace. betray. If you do something bad, you do it. Y llega un punto que la conciencia deja de hacer su función. And it comes to a point where the conscience starts doing its function. Te endurece It is hardened, y no escuchas nada. and you no longer hear No anything. escuchas el Espíritu. You don't hear the Spirit. Venimos a los caminos de Dios. We come to the ways of God. Dios nos bendice. He blesses us. Dios nos regenera. He regenerates us. Entonces empieza la transformación. So the transformation begins. Tenemos que entender que la transformación es algo que ocurre, We have to understand that transformation is something that happens. un proceso. It's a Es un process. proceso de bendición, es un It's proceso a de process cambio. of blessing. Pero la transformación y la mente están But transformation and the mind conjuntas, are van together. relacionadas. They are La related. palabra dice transformados por medio de la renovación The word says be transformed through the Amén. renovation
of your thinking. Renovar la mente. Renew your mind. ¿Cómo renovamos la mente? How do we renew our mind? Con la palabra. With the word. Cuando tú recibes una palabra por fe y en el espíritu, When you receive a word by faith and in the La lee. Spirit, you read it, te sostiene, it sustains you, te ilumina, it illuminates you, te fortalece. it strengthens you. Cuando tú recibes la palabra de parte del profeta y When tú you la receive crees, a word from the prophet and you recibe con believe gozo. it, you receive it with joy. eso te renueva la mente. That renews your Eso es un mind. paso a la That transformación. is a step towards transformation. Y así seguimos And so we continue hasta on. que el espíritu llegue a hacer algo en Until nuestra vida diario. The Spirit becomes a daily thing in our life. Yo solamente estoy poniendo, lo que yo estoy viviendo ahora es como lo superficial del espíritu, porque yo sé que hay más profundidad en esto. What I'm living now is only superficial because I know there's more depth Pero yo to sé que es it. importante But I know that it's important para muchos de nosotros, for many of us porque because lo que Dios va a hacer en esta casa es algo grande. what God is going to do in this house is something Y big. cuando nosotros estamos en el espíritu, And when we're in the Spirit, Dios te va a dar God will give, te va a usar He will use conforme you a su propósito. according to His Te purpose. va a usar. He will use you. Si tienes que financiar los eventos de esta casa, pues Dios te va a usar If you have to tu finance empresa. Y como estás andando conforme al espíritu, If you have to finance the events of this house, He's going to use your business, and since you're walking according to the Spirit, Dios te va a encaminar para que ese negocio sea próspero. He will lead you so that business is ¿Me está prosperous. entendiendo? Are Porque you como eres poco understanding? común, Because you're not as van common. a decir, este They're- hombre tiene algo y they're carga gonna algo say, que yo necesito en mi negocio. This man has something. He carries No sé si tú something vas a I dar need in my consejería. business. I don't know if you're No going to sé si give tú estás counsel. para que Dios I don't te know. ponga a aconsejar If you're for God, God's going to use you to advise o para entrenar gente. or to train people. Pero si eso es lo que Dios está haciendo contigo, But if that's what God's doing with you, camina en el espíritu. walk in the Spirit. Camina Walk conforme a lo que Dios quiere para nosotros. according to what God wants for us. Amén. Amen. Hermano, den gloria a Dios ahí un momento. Give glory to God there for a moment. Yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a fallar. I'm not saying that we're not going to fail. Esto es como un juego de baloncesto. This is like a basketball game. No vas a hacer todas las cestas. You're not going the to baskets. make all the baskets. Pero eso es la bendición de caminar en el espíritu. But that's the blessing of walking in the Aun Spirit. cuando fallamos, Even when we do fail, estamos dispuestos a recibir la corrección del espíritu. we're willing to receive correction from Estamos the dispuestos a Spirit. recibir la corrección de nuestros padres We're espirituales. willing to receive correction from our spiritual nos parents. fortalece. That strengthens us. Eso nos bendice. That blesses us. Eso nos hace crecer. That makes us grow. Entonces va a ser imposible que tú no recibas un sentir de parte de Dios. So it'll be impossible for you not to feel, to sense something from God. Va a ser imposible que tú no sientas una It'll- palabra de parte de Dios. It'll be impossible for you not to sense a word from God. Eso es la ley del espíritu de vida. That's the law of spirit of life. Crecer en el espíritu. Growing in the Spirit. Madurar en el espíritu. Maturing in the Spirit. ¿Entienden, hermano? You understand? ¿Me siguen? You follow me? Gloria a Dios, Glory hermano. to God. Otra cosa que quería hablar era Something else I wanted to talk about was que cuando una persona es religiosa, that when a person is religious, carga algo they carry something que no los deja ver la bendición de Dios. that doesn't let them see the blessing of El God. religioso, The religious person, lo que está en la letra. what is in the wording, in the law, En la letra. Cuando vinieron los tres reyes magos a ver a Jesús, when the three wise men came to see Jesus, pasaron a ver a Herodes. they went by Herod. Le dijeron, Herodes, They ¿dónde said, está el rey de los judíos? Herod, where is the king of the Jews? Se sorprendió y dijo, búscalo a He was surprised. busca a los fariseos, busca a los He- escribas. He said, look at the ¿Dónde Pharisees, está? look ¿Qué for es the eso? ¿Qué scribes. pasó? Where are they? What happened? Y ellos le dijeron por la palabra, And they said, by the word, él está en Belén. he is in Bethlehem. Entonces, So then, si ellos sabían dónde iban a ser el Mesías, they knew that the Messiah was going to be born. ¿por qué no fueron a adorarle? Why didn't they go worship him? ¿Por qué no fueron a darle un regalo al Hijo de Dios? Why didn't they give a gift to the Son of God? Porque la palabra, Because the word, Dad dijo esto cuando empezó en Verb, Dad said this when he started La on the Verb palabra series, the word
Cuando es letra muerta, When it is dead no hay word, revelación. there's no Ellos revelation. tenían conocimiento de la palabra, They had knowledge of the word, pero no tenían la revelación de but they ella. didn't have revelation of it. No fueron a adorar al Hijo de Dios. They didn't go to worship the Son of God. No les importó, They didn't care porque estaban en la letra. because they were in the law. Cuando una persona es religiosa, When a person is religious, no ve they don't see más que lo que está por fuera. they only see what's outside. Juan el Bautista John the Baptist, dice que tenía un vestido de pelo de camello it says that his clothing was made out of camel hair y un cinto de cuero. and a belt of leather. ¿Ustedes se imaginan Can you imagine qué clase de cultura era esa? what kind of culture that was? No era hebrea, It wasn't Hebrew. no era árabe, It wasn't Arab. no era asiática. It wasn't Asian. Un hombre con pelo de camello. It's a man with Es más, en camel Levítico hair. dice Actually, in Leviticus it says que el camello es un animal inmundo. that the camel is an unclean Y ese hombre animal. estaba vestido de ropas inmundas. And he was entonces. dressed in unclean clothing then. Pero él era el que estaba diciendo, But he aquí el Cordero de Dios. He was the one saying, here is the Lamb of God. He aquí Here el que quita el pecado del mundo. is the one that takes away the sin of the world. Ese hombre que estaba vestido así y la gente, That los man fariseos lo miraban por encima del hombro. That was dressed, and the Pharisees looked at him from their shoulders. Era He was the one el que decía, that would say, yo bautizo en agua, I baptize in water, pero viene uno tras de mí but there's one that's que coming bautiza en behind Espíritu me Santo y fuego. that baptizes in spirit and in fire. ¿Usted me está entendiendo el mensaje que estaba trayendo este hombre Are you vestido de piel de camello? Understanding what the message this man dressed in camel hair was para mí- bringing? That for me, Lo que estaba vestido era de cavernícola. he was dressed as a caveman. Estaba vestido, He was estaba vestido dressed- como un salvaje, He was dressed like a literalmente. savage, literally, Comiendo el insecto y miel. eating insects and honey. Pero era el hombre de Dios. But he was a man of Y el que God. escuchaba las buenas nuevas And the one that- de la boca de ese hombre. And the one that listened to the good news Dios lo from the había mouth of the probado. man. God El que had anda en el approved espíritu him. no está viendo lo que está por fuera, The sino one lo que carga la that walks in the persona. spirit doesn't look at the outside but what that person carries. El religioso no ve eso. The religious doesn't see that. Miren este caballero aquí, este Look at varón de Dios. this gentleman, this man of God here. Dios lo ha puesto aquí como columna. He has placed him here like a Dios pillar. lo está haciendo un edificio fuerte. God's making him a strong building. Pero ¿qué pasa con el religioso? But what happens with the religious Ve los person? tenis, Look at those tennis shoes. Those ve la gorra. sneakers. Look at that hat. En el altar con esa gorra. On the altar with that hat on. ¿Sabe por qué? You know why? Porque son los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Because Este es el mosquito, mire hermano. this is Cuelan esto, they take this, pero hablan mal de él. but they speak bad Mientras of Dios lo him. está usando como un vaso de While God is justicia, using him as a vessel of righteousness, ellos están haciendo vasos de injusticia they're hablando mal being de él. vessels of unrighteousness, Eso es speaking tragarse el bad of camello. him. Vienen a hablar mal del ungido They're talking bad about the anointed, y ellos no se dan cuenta que se están tragando el camello en hacer eso. and they don't realize that they're eating the camel by doing that. Eso es lo que hace un religioso, That's what ciego. a blind No religious ven. person does. They don't see. Pero cuando tú recibes la palabra But when you receive the word de un Juan el Bautista, of a John the Baptist, un hombre con ropas que tú dices, ropas a man with ¿qué clase de ropas clothing son esas? that you can say, what kind of Este clothing hombre is yo no sé de that? dónde salió. Where did he come Y from? Dios lo usó para introducir al hombre más grande de And este God mundo. used him to introduce the greatest O man sea, of cuando this introducen earth. un evento bien poderoso, You que, know, usan when you el go to an introductor, event, va a introducir un evento poderoso. y And tú the vas a hacer person eso. introducing, Con esa ropa de piel de camello. y you're ese going to be cinto de that cuero. person with camel hair clothing. Gloria a Dios por Glory esos to hombres God que for those Dios, men. por esos hombres que Dios se dejan usar y no le importa cómo estén That they vestidos. let themselves Y be gloria a Dios used por los que without escuchan el caring how they're evangelio de parte de dressed. esa gente, porque Dios los And bendice. blessed are they that listen to the gospel through those people because God blesses them. Abra tu corazón, hermano. Open your heart. Abre tu corazón Open your heart para que Dios pueda depositar en ti. so that God may deposit in you. No permita que ningún obstáculo Do not allow any obstacle cierre la bendición de Dios that it may close the blessing of que tú God cargas, that you carry, que tú cargas, that you carry, que tú cargas, that you carry, que tú cargas. that you carry. No permita Do not allow que ningún pensamiento vano that any vain thinking sea un obstáculo be an obstacle para que salga la presencia de Dios so de that ti. the presence of God may flow from you. No permita que el miedo sea un obstáculo. Do not allow fear to be an obstacle. Iglesia, no permita Church, do not allow que la obstinación,
tú sabes, el cabeciduro sea un obstáculo. For the stubborn people to be an obstacle. No permitas que cuando tú recibas una palabra de corrección de parte de tus padres, Do not allow that when you receive a word of correction from your Se cierre tu corazón. parents, that your heart may close. sino que abre tu corazón Open your heart para que recibas del Espíritu, so that you may receive from the para que Spirit. recibas una palabra, So you may receive a para que word. recibas guianza, So you may receive para que guidance. recibas sanidad So desde you el may alma, receive healing del alma, of the soul. que recibas paz, So you may receive peace. porque el Espíritu, Because the Spirit, caminar en el Espíritu es maravilloso. walking according to the Spirit is El que marvelous. madura espíritu, el que madura en el Espíritu, The one that matures in the Spirit empieza a ver cosas, starts to see a things, sentir cosas. to feel things. El que le presta importancia The one that pays al importance factor espíritu, to the Spirit a factor medida que va creciendo y madurando as they grow and mature en este camino, in this path. su intuición se afina. Their intuition is attuned, is fine-tuned. El depósito de Dios The deposit of God le da fuerzas. gives them strength. Cuando un creyente ejerce el factor espíritu, When a believer exercises the Spirit factor, el espíritu va a llegar a ser en él the Spirit will become in him una voz que sale espontáneamente. a voice that comes out spontaneously. ¿Cuánto tiempo usted se tarda en escuchar mi voz? How many of you have disposed yourself to hear my voice? ¿Cuánto se tarda en escuchar mi voz? How En su long does oído. it take you to hear my voice in your ears? Ni segundo, Not even seconds. espontáneo. It's spontaneous. Así mismo va a escuchar la voz del Espíritu. That's how you're going to hear the voice of the Así mismo va a Spirit. empezar a escuchar la voz de Dios. That's how you're going to start to hear the voice Así of mismo va a God. empezar a escuchar la guianza de You're going to Dios. start to hear the guidance of Cuando God. empiezas en comunión, When you start in communion, cuando empiezas a escuchar la sabiduría de Dios, when you start to hear the wisdom of God, cuando empiezas a prestarle oído a Dios, when you start to pay heed to the voice of God, cuando empiezas a ser guiado por la conciencia, when you let yourself be led by vas a conscience, empezar a ver en la intuición cosas. you will start to see things in your En tu casa. intuition, in your home, En tu familia, in your family. vas a estar seguro de lo que Dios va a hacer. You will be sure of what God's going to Seguro. do, sure. Porque la intuición sabe que Because eso es así. Porque el intuition Espíritu knows le that está diciendo que es That así. is like that because the Spirit is telling him that it's like that. So, hermano, So, brethren, vamos a dejarnos llevar por el factor espíritu. we're going to let ourselves be taken by the Spirit factor. Amén. Amen. Pongámonos de pie, por favor. Let's stand, please. Gloria a Hallelujah. Dios. Glory Vamos a to orar. God. We're going to pray. Padre, Father, tu palabra dice your word says que de toda cosa guardada, that of all things guarded, guardemos nuestro corazón, to guard our hearts porque de él mana la vida. because life flows from it. Padre, Father, que nuestro corazón that our hearts puede emanar el Zoé tuyo. may Zoé, I don't know how to say in English, el Zoé, la vida de Dios. may resound the voice, the life of God, Que tu vida, Dios mío, se manifieste a través de nosotros. that your life, God, may manifest through us. Quita todo obstáculo, Señor. Take away any obstacle, Lord. Quita, Dios mío, todo lo que quiera estorpecer tu vida, Señor. Tu Take- presencia en nosotros, Rey Jesús. Lord, anything that wants to block your presence in our life, King Todo lo que quiera Jesus. quitarte tu tiempo, Anything that wants to take our time, tu primer lugar, Señor, the en nuestras first, vidas. your first place in our Derrumba, Dios lives. mío, todo argumento en esta hora, Lord, Señor. tear down any argument in this hour. Manifiéstate, Dios mío, en nuestro Manifest, my espíritu. God, in your spirit. Por medio del Espíritu Santo, Dios mío, podamos hablar de That nuestros through the trabajos. Holy Spirit we may speak in our Podamos jobs. aconsejar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, We may Señor. advise our neighbors. Padre Santo, podamos ser esos agentes, Dios mío, pocos comunes en Father, el that mundo. we may be the agents that are Esa not gente, as Dios mío, common del in the reino. world. People, agents of the Que cuando la gente los vea, kingdom. digan, That when esta people gente see no, them, son diferentes. they can say these people are different. Padre, activa, Dios mío, Father, activate los dones, Señor, the gifts, Lord, en las almas. in the souls. Padre, permite, Dios mío, Padre Santo, que salga, Dios mío, Padre, Lord, allow it, Holy Spirit, tu to come out. manifestación a través de ellos, That que your fluya, Dios manifestation may mío, flow through them. como un río, Padre Santo, en Like a sus river corazones, in their Señor. hearts, Lord. Bendice a cada uno de los hermanos, Dios Bless mío. each one of my brothers. Bendice a cada uno, Dios mío, de los líderes, Señor. Bless each one of the leaders, Lord. Bendice a nuestros padres espirituales, Dios Bless our mío. spiritual parents, Lord. Padre, porque la visión es grande, Because Señor. the vision is great, Lord. Bendícelos, Dios mío. Bless them, God. Padre bendito,
depósito fresco, Señor. Lord, deposit something Porque ellos se han fresh convertido como odres nuevos, Señor. because they have become new Así que tú vessels. pones lo nuevo en ellos, So Dios you put the mío. new in them, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord En Jesus. nombre de Jesús. In the name of Te lo Jesus, pedimos y lo creemos. we ask and we believe it. Amén. Amen. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Amen. How many Señor? of you can give a round of applause to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Un tema sumamente importante. It's a very important topic. Una de las preguntas One of the questions that que recibo mucho. I receive a lot: ¿Cómo yo puedo saber si es Dios que me está hablando? how can I know if it's God that's speaking to me? Primero, First, teniendo comunión. having communion. Porque déjeme decirle algo. Because let me tell you something. Al principio, antes de tú conocer al Señor, Before you knowing the Lord, o antes de tú tener la experiencia, or before you having the experience, o en los primeros meses, or in the first few months, pudiste haber escuchado la voz de Dios. you were able to hear the voice of God. Porque hay gente que dice, quiero decirle esto, Because there's people that say, I want to say this. quiero decirle esto porque hay gente que dice que Dios no le habla a pecadores. I want to say this because there's people that say that God doesn't speak to sinners. Dios le habla a pecadores. God speaks to sinners. Porque cuando yo tuve mi primera experiencia con el Señor, Because when I had my first experience with God, yo todavía no lo había aceptado como mi Señor. I hadn't accepted Him as my Lord. Y yo escuché la voz de Dios. And I heard the voice of God. Adán Adam, escuchó la voz de Dios he heard the voice of God después que pecó. after he sinned. Dios le habló. God spoke to him. Le dijo, ¿dónde tú estás? And he said, where are you? Así que Dios le habla a pecadores. So God speaks to sinners. Ahora llega un momento en nuestras vidas Now a moment comes in our life que estamos empezando en los caminos that we're starting in the path y nos hacemos estas preguntas. and we ask ourselves this question. Aún haber tenido esa experiencia, Even after having that experience, ¿cómo yo sé? how do I know? ¿Cómo yo puedo saber How can I know si es Dios quien me está hablando? if it's God that's speaking to me? Comunión. Communion. En la comunión tú vas a saber las diferentes maneras que Dios te habla a ti. Through communion, you will know the different ways that God speaks to you. Porque de la misma manera que te habla a ti, no me habla a mí. Because He doesn't speak to me the same way He speaks to you. Aparte de la palabra. Apart from the Word, Porque la palabra está. because the Word is there Y Dios nos habla en la palabra. and God speaks in the Word. Comunión. Communion. Segundo, Second, tú tienes que aprender you have to learn a reconocer cómo tu cuerpo reacciona to recognize how your body reacts a su presencia, to His presence, a cuando Él habla. to when He speaks. Tú tienes que saber, You have to know, tú tienes que reconocer, tú tienes que conocer tu you have cuerpo. to recognize, you have to know your body, Tú tienes que conocerte. you have to know yourself. Y hay momentos que Dios te está hablando, That there's moments that when God is speaking to you, que tu cuerpo reacciona, that your body reacts porque es la presencia de Dios. because it's the presence of God. O empiezas a temblar, Or you start to tremble, lo sientes en tu estómago, you feel it in your stomach, tu cuerpo empieza a reaccionar a la voz de Dios. your body starts to react to the voice of God. Por eso es importante That's why it's important. la comunión. Communion. Por eso es importante, That's why it's important. como dice en el Salmo 122, As they say in Psalms 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, I rejoice with those that said to me, let's go to the house of the Lord. porque es aquí donde Él envía bendición y vida eterna. Because it is here where He sends blessing and eternal life.
Es aquí donde Él quiere reunirnos, It is here where He wants us to gather. quiere hablarnos He wants to speak to y us. quiere manifestar su And He gloria. wants to manifest His glory. No que tú no la puedas sentir en tu casa, It's not that you can't feel it at your house, pero hay algo especial but there's something special cuando todos sus hijos se unen when all of His children a unite adorar su to nombre. worship His name. Yo te aseguro a ti, I assure you, porque yo sé de que yo sé because I know that I know que lo que tú vas a experimentar aquí, that what you're going to experience here, lo que tú experimentas aquí, what you experience here, juntamente con tus hermanos adorando, alongside with your brethren no es worshiping, lo mismo it's not the same que lo que tú sientes en tu casa. like what you feel at home. Tú puedes sentir presencia, You may feel presence, tú puedes sentir algo glorioso, you may feel something glorious, pero jamás but never se va a comparar will it compare con lo que Él quiere manifestar to what He wants to manifest en su casa. in His house. Entonces tú quieres saber So you want to know cómo tu cuerpo reacciona a su how presencia. your body reacts to His presence? Llégate a su casa. Come to His house. Llégate a su casa. Come to His house. Comparte. Share. Estar en comunión To con tus be in hermanos. communion with your Y brethren. tú vas a empezar a sentir And you will start to feel algo diferente. something different. Yo siempre lo he dicho. I have always said it. Y cada año que paso más en el Evangelio, And each year that goes by and I'm in the gospel, confirmo más I confirm more que tú no creces that espiritualmente you do not grow spiritually si tú no tienes comunión if you don't have communion con tus hermanos. with your brethren. No creces. You don't grow. Tú no creces. You don't grow. Si tú caminas If you walk como llanero solitario, like the Lone Ranger, no vas a crecer. you will not Te grow. vas a quedar en un límite. You're going to stay at a certain limit Porque la palabra lo establece. because the word establishes it, Que tenemos que llegarnos a su casa. that we have to come to His house. Hay un crecimiento. There is a growth. Hay un crecimiento. There is a growth. Aquí es que vas a crecer. This is where you're going to grow. Aleluya. Hallelujah. Tener comunión. To have communion. Aquí es que tú puedes This is where you can tener comunión con tus hermanos have communion with your brethren y compartirles. and share. ¿Sabes qué? You know what? Estoy experimentando esto. I'm experiencing this Porque con el que está afuera tú no lo puedes hablar. because you can't talk about it with the one that's out there. Porque para ellos es locura. Because for them it's foolishness. Lo que nosotros hablamos, What we speak, lo que nosotros experimentamos, what we experience, para ellos es locura. for them it's foolishness. Es aquí It's here que tú vas a hablar that you're going to talk y tú le vas a decir and you're going to tell them, a un hermano mayor, even to your older brother, estoy experimentando I'm esto. experiencing this. ¿Me puedes decir qué es? Can you tell me what it is? ¿Me puedes enseñar qué Can you es? show me what it is? ¿O es el diablo? Or it's ¿O Satan? es Dios? Or it's ¿O God? soy yo? Or is it me? Hallelujah. God is so good. Dios es tan bueno. God is so good. Dios es tan bueno. Aleluya. Hallelujah. Levante su mano. Can you raise your hand Dile gracias. and say thank you? Gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Hallelujah. Alguien que, antes de terminar, Before we end, hay alguien que necesite oración. is there someone that needs prayer? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah.
Padre, en esta hora te damos gracias Father, at this time we give you thanks porque tú eres bueno. because you are good. Te pedimos en el nombre de Jesús We ask in the name of Jesus que tú bendiga a cada hijo tuyo, that you bless each of your sons and daughters, que tengan una semana bendecida that they may have a blessed week en tu nombre. in your name. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you. Saluda al hermano que está